Bueno, entonces, vuelvo a repetir, ¿no es cierto? La supresión es uno de los efectos que produce justamente las crecidas del agua en ríos o también en las aguas subterráneas también cuando estamos en los sótanos. Por ejemplo, cuando hay sótanos también hay que tener cuidado en el asunto del empuje de la supresión. Muchas veces causa problemas, fisuraciones o también no solamente la supresión, también hay problemas de filtración hacia el interior del sótano. Hay que tomar en cuenta tanto la infiltración, perdón, lateral como también de la parte del piso de fondo, en este caso de los sótanos. Hay que hacer un tratamiento especial para que no haya problema de filtración. En muchos casos, cuando no se hace la protección, resulta que en épocas de lluvia, cuando asciende el agua, muchas veces sobre el nivel del piso, digamos, del sótano, a veces hay filtraciones laterales. Y aparte de eso, ¿no es cierto?, hay filtraciones también un poco molestosos porque también filtra de abajo. Entonces hay muchos sótanos, cuando no están bien tratados, colocan una bomba, ¿no es cierto?, y tienen que estar bombeando agua del sótano hacia la calle o al sistema de alcantarillado fluvial del municipio. Eso ocurre. También el asunto cuando se hacen silos, por ejemplo, ¿no es cierto?, una planta de granulera, donde van a colocar, por ejemplo, qué sé yo, elevador de granos. Generalmente las máquinas están a una profundidad de 4 metros, a veces un poquito más. Después también en las gasolineras, están tanques enterrados que tienen su bomba abajo. Entonces hay una serie de cosas, ¿no es cierto?, que se trabaja siempre debajo del nivel superficial del terreno. Entonces hay que tener cuidado para evitar filtraciones. Ahora, una de las formas de mitigar ese efecto, por ejemplo, de filtración por capilaridad en un sótano, por ejemplo, es hacer un dren francés. ¿En qué consiste? Simplemente colocar una cama de piedra, puede ser de piedra manzana o piedra bolón, o mezcla con grava, etcétera. Colocar eso para evitar el problema del efecto de capilaridad. En suelo ya habíamos hablado de eso, ¿no es cierto?, de la capilaridad. La altura capilar es inversamente proporcional al diámetro del conducto. Si tenemos arcilla, lógicamente el efecto capilar va a ascender mucha altura. Y si hacemos que el orificio por donde sube el agua sea grande, entonces se anula ahí, entonces rompemos el efecto capilar. Ese tipo de trabajos hay que prever cuando se hacen sótanos. Bien, entonces decía yo que la supresión no es más que es una fuerza, fíjense aquí, el peso específico del agua multiplicado por la altura, esta es la altura total, menos la altura donde asciende el agua. Y este valor de N que ven aquí no es más que la relación de vacíos, que en suelo 1 dijimos que este N valía 1. Por eso se acostumbra a escribir simplemente como gamma del agua multiplicada por delta Z, ¿no?, que es la ascensión que asciende el agua, y este es 1 multiplicado por el área. Ya. Entonces, a ver, vamos a llegar a un acuerdo, porque siguen llegando acá los atrasados. Por favor, los días miércoles que empecemos en las clases a las 7:30. Pero después de las 7:30 yo no dejo entrar a nadie más. Y los días lunes a las 7:10. El miércoles tenemos más tiempo. Ya, bien. Ahora, otra cosa importante también para que haya este tipo de supresión también ocurriendo, por ejemplo, digamos, ¿no es cierto?, si tenemos una ladera aquí y voy a colocar una estructura y abajo tengo un suelo granular, entonces, ¿qué pasa? Entonces el empuje del agua también se produce por estos intersticios que hay entre partículas, o en sus defectos. Si yo tengo, por ejemplo, una roca, pero la roca está conformada en pliegues,
y los cuales en la parte intermedia a veces hay suelos permeables, lenticulares. Entonces, si tengo una ladera aquí grande, ¿qué va a pasar? Entonces el agua tiene que salir más o menos por estos orificios. Entonces, la sumatoria de estos a veces es tan grande, ¿no es cierto?, que puede producir problemas en las estructuras. No porque le pongamos aquí una cámara de hormigón está solucionado el problema. Entonces, en estos casos, ¿no es cierto?, hay que mitigar, ver la forma, ¿no es cierto?, de colocar una especie de un filtro, y de tal modo que el agua ascienda ahí, bueno, salga por algún lado, pero también con control, porque no va a callarse fino, sino que estaríamos desestabilizando la estructura. Despuésito vamos a hablar que los cuidados que hay que tener justamente para mitigar estos efectos que puede causar en las presas de tierra también, hay que tener mucho cuidado. Bien, entonces, cuando la supresión en la base de una estructura excede al peso de la misma y a las cargas que soporta, la estructura se levantará. Bueno, como le digo, si se levanta una estructura, imagínense que se levanta una piscina, ya no lo van a reparar fácilmente. Pueden lograr que se baje de nuevo, pero ya va a quedar un valor remanente que no van a poder bajar. Tanques de agua que se elevan, después no lo bajan. Eso es el problema justamente de la supresión del empuje. Hay que tener cuidado eso. Especialmente cuando los tanques de combustible también, bueno, ahora pues ya se está haciendo hormigones, pero también igual puede levantar, cuando la ascensión capilar es grande, y por eso que cuando la presión de la supresión es grande, cuando excede al peso, ¿no es cierto?, de la que está encima, entonces lógicamente que se levanta la estructura. Bueno, vamos a hablar ahora del levantamiento y agitación de un suelo, y la supresión se desarrolla dentro de la masa de un suelo en forma análoga a lo que ocurre entre el suelo y una estructura. Y podemos ver, fíjense, aquí dijimos, bueno, continuando con la presión, ¿no? Yo decía, por ejemplo, si una presión que estoy aplicando, ¿no es cierto?, es grande, y si está igual que lo que va a producir la supresión, entonces que esto es un equilibrio inestable. Entonces, de esperar para que la estructura estable, este P debe ser siempre mayor que este valor, para que no ocurra la falla. Bueno, ahora otro caso, si el área es suficientemente grande, cualquier exceso de presión de agua forzará la masa subyacente del suelo y el agua a levantarse. Este proceso se llama levantamiento, como en el caso de una arcilla sobre una capa de arena. Lo que ocurre, por ejemplo, en el suelo también es este fenómeno. Esta es una vejiga. Estamos suponiendo de que el agua ingresa aquí de una altura tal y que hay un empuje aquí. Aquí tenemos justamente un suelo granular, y esto puede ser una arcilla dura o arena muy compacta, ¿no? Entonces, ¿qué pasa? Esta presión que sube, esto va haciendo crecer. Yo aliviano acá, entonces va a ir creciendo esto. De tal modo que va a crecer a tal forma, ¿no es cierto?, de que esto puede reventar. Entonces, en ese caso hay un colapso de todo esto. Es lo que estamos mostrando aquí. Y justamente para analizar esto, vemos esta altura, digamos, esta columna de aquí, que es agua, le estamos llamando delta H. Y aquí la altura del agua, y aquí la altura del suelo. Entonces, analizando esa ecuación que tenemos aquí, fíjense, para calcular el gradiente crítica, tenemos esto. La presión neutra va a ser igual a la gamma del agua, multiplicado justamente por la altura que les mostré, la altura del agua, la altura del suelo, y el delta H que se ve en esta figura. Aquí, este delta H. Entonces, de ahí estamos sacando esta ecuación. Y la presión total, ¿qué va a ser? El peso específico del agua por la altura, más el peso específico del suelo, esto es gamma sub S, por la altura del suelo. Si igualamos esta ecuación, esto más esto, vamos a llegar a calcular esto. Un delta Z va a ser la altura del suelo por gamma del suelo menos gamma del agua sobre gamma del agua. Bueno, reemplazando para calcular la gradiente hidráulica, calculamos esto dividido entre Z sub S, que bien viene haciendo el proceso matemático, vamos a llegar a esto. Esta es la gradiente crítica, que viene a ser delta H, que es esto, dividido entre la altura del suelo, haciendo
pasos algebraicos, vamos a llegar de que la gradiente crítica es igual al gamma del suelo menos gamma del agua sobre gamma del agua. Esa es la gradiente crítica. Generalmente la gradiente crítica es igual a 1 o mayor a 1. Entonces, este tipo, cuando ocurre esto, causa una especie de ebullición en el lago que puede causar problemas de, digamos, de falta de estabilidad en la estructura. Entonces, nunca hay que llegar a que tenga este valor de la gradiente crítica. Bien, ahora, vamos a hablar también un poquito, ya que nos pasamos, lo que pasa es que esto está referido justamente a esta figura, pues, a esta. Después vamos a hablar de esta figura. Ahora, el asunto de aquí, cuando un suelo no es cohesivo, el levantamiento va acompañado por la condición de un suelo movedizo. Ahora, fíjense, nosotros decimos siempre, ¿cierto?, que la arena movediza, y no ocurre la arena movediza en la realidad. ¿Cuándo ocurre eso? Fíjense, tenemos esta ecuación, lo conocen ustedes, que es igual el esfuerzo de corte de Coulomb, que es a la sigma más el sigma prima por tangente de phi, pero si la cohesión es 0, directamente vamos a llegar a este valor. El sigma prima es la presión efectiva por tangente de phi, y sigma prima que viene a ser la presión total menos la presión neutra por tangente de phi. Ahora, si este valor de la presión total, que es la masa del suelo multiplicada por la altura, menos el peso específico del agua multiplicado por la altura, si estos son iguales, ¿no es cierto?, ¿qué se vuelve aquí? 0. Y por tanto, este 0 multiplicado por tangente de phi, supongamos que es una arena limpia que tenga cualquier valor de ángulo, esto va a llegar a ser 0. Entonces, tau es 0. Entonces, la resistencia al esfuerzo cortante es 0. Y por tanto, aquí hay un valor que no soporta ningún esfuerzo de corte. Entonces, cuando ocurre eso, lógicamente cualquier elemento que se apoye en este tipo de suelo, donde está el esfuerzo de corte 0, lo que se va a hundir. A eso lo llaman arena movediza. En realidad la arena movediza no existe, sino que es un problema, digamos, netamente de las presiones que ocurre en un suelo. Cuando la supresión y el esfuerzo total están justamente equilibrados, o cuando esta presión neutra es ligeramente menor que sigma, que es la presión total, la masa puede parecerse falsamente estable. Sin embargo, cualquier elemento sobre la superficie se hundirá lentamente. El peso por unidad de volumen excede al suelo saturado. La agitación es simplemente la condición de arena movediza. Nada más que está ocurriendo este problema. Es la arena movediza. Entonces la arena movediza es cuando justamente se está igualando, que la presión total está casi igual a la presión neutra. Y tangente de phi, bueno, cualquier valor que sea 0 aquí, siempre va a ser la resistencia al esfuerzo cortante 0. Bien, ahora vamos a hablar un poco sobre este tipo de problemas también. Entonces, bueno, adelante que no nos olvidemos. Fíjense, Terzaghi, esta vez me estoy refiriendo a esta figura, a esta figura. Fíjense, este es puede ser una pantalla impermeable, puede ser un cable estacado o una cortina de hormigón, lo que sea. Aquí hay agua con una altura más alta con respecto a aguas abajo. Entonces aquí tenemos un delta H. Bueno, resulta que el agua va a atravesar siempre, ¿no es cierto?, la línea de flujo va a pasar justamente de aquí a aquí. Entonces, si pasa eso, ¿qué ocurre? Aquí voy a tener el agua que está saliendo de aquí, se va a ir llevando finos. Por consiguiente, toda esta zona se va a desestabilizar. Entonces, según Terzaghi, dice lo siguiente: todo el tratamiento, ¿no es cierto?, de esta parte de aquí debe realizarse. El tratamiento, ¿cómo se hace? Se pondrá un geotextil, se pondrá grava, etc.
¿no es cierto?, de tal modo que el agua que salga de aquí, que salga agua limpia, que no lleve sedimentos. En ese caso, este suelo va a estar estable, no pasa nada. Pero si el agua que está saliendo de aquí y pasa por acá, si se lleva fino, esto queda totalmente desestabilizado. Entonces, la recomendación es, ¿no es cierto?, que el tratamiento debe hacerse por lo menos a la mitad de la longitud que entra este elemento impermeable. Entonces, si el agua sale por aquí, va a salir el agua, pero sin llevarse ningún sedimento. Entonces, quiere decir que el suelo va a estar estable, y por más que tengamos agua permanente aquí. Entonces, eso lo estamos viendo aquí, fíjense. Bueno, se está refiriendo aquí. Tersaghi ha establecido que el levantamiento no se produce finalmente, a menos que en este D ocurra en el ancho de D medio, que estamos diciendo. D era la profundidad en la cual está el elemento impermeable. Por lo menos hay que hacer tratamiento equivalente al D medios. Siendo D la profundidad del suelo sobre el nivel de inestabilidad. Es la figura 97D, es la figura que les mostré, que es esta de aquí. Desde aquí me estoy refiriendo a esta figura. Ahora, otra cosa que puede ocurrir es el sifoneamiento y erosión por flujo. Si el suelo dentro de la zona de agitación es arrastrado por corriente de agua, se forma un hoyo o fosa. Esto produce una concentración de agua en el hoyo y aumenta el gradiente hidráulico. Excede el gradiente crítico. Por eso se acorta el camino del flujo como consecuencia de la agitación, se hace más violento y el hoyo más profundo, abriendo camino en dirección a aguas arriba o una velocidad creciente hacia el lugar donde viene la figura. Estamos mostrando aquí la figura 98. Fíjense aquí, ¿qué nos está mostrando? Supongamos que aquí tenemos una concentración de flujo, que este es una red de flujo, ¿cierto? Este son líneas de flujo y líneas equipotenciales. Entonces, lógicamente, si esto es hormigón, el agua, ¿no es cierto?, va a empezar a producir problemas aquí. Acá. Entonces, ¿qué ocurre? Aquí lo que se llama es la retroexcavación, y eso causa sifoneamiento. Eso también en las represas de tierra, represas de hormigón, ocurre este problema, y también en edificios. Pues si yo tengo una ladera aquí que está afectada, cuando haya agua, ¿no es cierto?, lógicamente que el agua va a querer salir a algún lugar, porque tiene que estar siempre a la altura, digamos, de la presión de agua, ¿no es cierto? Siempre trata de nivelarse, es como agarrar una manguera, los dos extremos, si levanta uno, el otro también va a salir, entonces parecido, entonces el agua va a tender a salir. Entonces, ¿qué ocurre? Inicialmente, la agitación del suelo, ¿no es cierto?, empieza a haber aquí una retroexcavación, aquí empieza en este borde de aquí, y se va a ir formando, primeramente va a ser un arrastre de sedimentos bastante imperceptible, pero después va a ir creciendo de este modo, y cada vez se va a ir haciendo más grande. Entonces, cualquier elemento, ¿no es cierto?, que esté asentado, donde hay un agujero o suelo inestable, lógicamente se va a hundir y causa problemas en todo tipo de obras, ¿no?, ya sea en presas de tierra, en la mampostería, hormigón, en lo que sea. Entonces, también aquí lo que tenemos que hacer es un tratamiento, como usted decía hace rato, se coloca, ¿no es cierto?, un filtro a una distancia determinada, y cualquier cosa, cualquier agua que salga de aquí, que salga agua limpia, pero que no lleve sedimentos. Entonces coloca una capa de grava, o textil, otra capa de grava, de tal modo que no se llegue a caer ningún fino. Entonces la estructura está estable, ni por más que sea, el agua salga debajo del cimiento, no pasa nada. Pero el momento en que empieza a caer a finos, entonces esto a la larga se va conformando esta forma, se hace una tubificación. Igualmente en una represa de tierra, cuando se hizo una inspección a la represa de Concepción,
hizo un tratamiento porque la primera vez tenían problemas serios. Y sí, hicimos la inspección, lógicamente, el aguas arriba, los que se coloca un ensocado, se coloca un suelo granular, después se coloca una manta textil, luego un ensocado. ¿Qué es ensocado? Se colocan piedras, ¿cierto? Lógicamente se tiene que colocar con mucho cuidado. ¿Para qué? Para romper justamente el efecto del oleaje, porque el agua sube y baja y además causa olas. Entonces, para mitigar eso, se coloca un ensocado. Ahí está mal colocado el ensocado, y además la pendiente era demasiado pronunciada, de tal modo, ¿no es cierto?, que no causaba, o mejor dicho, que no era tan estable. Entonces, ahí de eso se hizo una tubificación. Entonces, ¿qué era la tubificación? Lógicamente, el agua ya estaba saliendo aguas abajo. Entonces, había unas pequeñas fisuras donde uno mete un alambrito, ¿no es cierto?, y avanza hasta más allá, entonces quiere decir que ya está en proceso de tubificación. Eso le está avisando de que puede haber un colapso en la represa. Entonces, en ese caso hay que hacer un tratamiento. Entonces, tuvo que hacer un tratamiento, reponer, en una represa, porque no podemos poner un apoyo de cualquier material, aumentar el talud, de tal modo que no afecte justamente este problema de empujes, ni tampoco del efecto de acarreo de finos. Entonces hay que hacer un tratamiento aquí para que el agua que está saliendo no cause problemas de estabilidad en la represa. Y esas obras complementarias de ingeniería, pues siempre en todas las represas debe tener un tratamiento aguas abajo para evitar justamente este problema de tubificación. Tubificación ya es justamente, empieza justamente como acá, como lo estoy mostrando, una pequeña retroexcavación y va cada vez profundizando más y va avanzando más. Y aparecen muchos de estos. Entonces, al final, la estructura es inestable. Muchas represas de tierra han fallado por tubificación. Hacen una especie de tubitos. Primero son microscópicos, después ya se ve más grande y el agua sale en mayor cantidad. Entonces, sigue cayendo el agua. Entonces, al final, queda como un canasto. Pues, entonces, lógicamente, va a fallar. Bien. Entonces, también, como repito, ¿no es cierto?, en estructuras que están sometidas cuando hay agua o en zonas, o en el pie de las laderas. ¿Por qué son los gradientes destructivos? El levantamiento y la agitación y la mayoría de los casos de sifonamiento implican insuficiente carga o tal P, o sea, la estructura que está encima del suelo, para contrarrestar la supresión. En casos en que los gradientes son extremadamente altos, cuando la adherencia hidráulica es mayor a 1, entonces causa este problema. El sifonamiento se puede producir, cuando este P es el peso de la estructura. Cuando este es mayor que U, la U es la presión, este es la P de la estructura, este es la presión, la supresión, que es debido al agua. Y la arrastre friccional del agua mueve algunas de las partículas más finas del suelo, aunque la mayoría estén impedidas de moverse. Entonces el flujo se concentra en la zona destruida, agravando la situación hasta que se produce un verdadero sifonamiento. Eso es lo que ocurre. Entonces siempre hay que tener cuidado, como le digo, obras complementarias, donde si ven que el agua puede salir de abajo de la estructura, entonces hay que proteger que no acarree finos. En eso consiste la seguridad. Bueno. Lógicamente, para la regulación, ¿cierto?, de las filtraciones del flujo, implica la reducción del gasto, la reducción de la presión de agua y el aumento de las cargas resistentes a la presión de agua. Cuando hacemos, por ejemplo, ¿no es cierto?, se puede haber varios tipos, digamos, de trabajo que se puede hacer. La filtración excesiva es producida por alta permeabilidad a un corto recorrido de agua. Si la masa del suelo a través de la cual se produce el flujo, algunas veces es obra del hombre, como en el caso de la construcción de una presa. La permeabilidad se puede reducir por una apropiada selección de materiales. Por ejemplo,
mezclando una pequeña cantidad de arcilla con arena. Esta mezcla o similares puede reducir su permeabilidad y usarse en un revestimiento de canales o presas de tierra. También en las presas de tierra, por ejemplo, cuando tenemos un flujo, no solamente, digamos, en el cierre de las represas, también en la parte lateral, y tenemos roca demasiado fracturada, entonces hay que hacer un tratamiento justamente para que no cause en exceso la filtración, cause problemas en la estructura, o pérdida de agua por una parte, otra parte puede correr peligro de un colapso. Entonces, ¿qué se hace? Se pueden colocar arcillas, aquí está hablando de eso. En el caso de un depósito natural es más difícil cambiarlo, sin embargo, se puede utilizar agentes dispersantes como el tetrafosfato de sodio, mezclado en la superficie de una arcilla, es estructurada o floculada. O sea, hay que tratar, digamos, ¿cierto? Se lo hace la arcilla, se lo deflocula, es decir, se lo separa las partículas, mediante esa separación de partículas le echamos como una lechera de cemento. Eso se puede utilizar también con hexametamorfato de sodio, o se puede polifosfato de sodio también, o también aquí está hablando de un producto que es justamente de tetrafosfato de sodio, también eso. Entonces ¿qué estamos haciendo? Y con eso se inyecta a los orificios que se va haciendo justamente en la roca, en este caso en la roca fracturada, ¿no? Entonces se va inyectando, o en su defecto una lechera de cemento. Como aquí dice, por ejemplo, ¿no es cierto? Va a depender mucho del costo y si es que tenemos arcilla en una zona, entonces echamos la arcilla, pues compramos estos productos y lo desfloculamos. Y luego, o bien inyección de lechera de cemento. En los poros del suelo de gran agua se puede reducir la permeabilidad. Todo trabajo de tratamiento, control de filtraciones eleva lógicamente el costo de obras, ¿no? Ahora, también la lechera de cemento actúa muy bien también para estabilizar suelos. Cuando tenemos suelos de muy baja resistencia, entonces con bombas de alta presión se puede inyectar lechera de cemento. Pues lógicamente que el cemento emitido en forma dispersa, o sea, mezclado con un fluido que es el agua, entonces metemos a alta presión, entonces dispersa el agua con el cemento. Lógicamente al secarse, ¿no es cierto?, porque con la humedad, lógicamente se empieza a endurar el cemento. Por tanto, el suelo ya queda estable. En este caso, para evitar problemas, digamos, ¿no es cierto?, de filtraciones, también se puede utilizar lechera de cemento o arcilla defloculada. Bueno, el asunto de que, dice, la otra forma de contrafiltración es alargar el recorrido del flujo. Por ejemplo, ahí en las represas, cuando es una represa de tierra, aguas abajo, se hace una cimentación tratada por debajo del cierre de la represa, ¿no es cierto? Y luego se coloca material impermeable. Entonces, ¿qué estamos haciendo? Entonces, estamos alargando justamente el recorrido del agua para que no afecte justo al pie del talud de la presa. Entonces, se trata de hacer a mayor distancia aguas abajo. O también, para que no ocurra eso, en las presas, ¿qué se hace? También se hacen tratamientos en la base del embalsamiento de agua. Puede colocar una capa de arcilla o una capa de cemento, con lechera de cemento. Justamente las lagunas de oxidación que tiene Sabapac, que la mayoría de las piscinas están hechas justamente asentadas, algunas en limo arenoso, algunas en arena, pero tienen una capa de arcilla debidamente compactada. Igualmente en la parte lateral del talud también una arcilla. No es necesario que todo el talud sea de arcilla, sino simplemente la arena está apoyando lo que va la capa de arcilla debidamente compactada. Entonces la arcilla evita de que haya filtraciones. Bueno, también podemos hacer los proyectos de filtro, por ejemplo, ¿no? Este es un proyecto de filtro. Un filtro o un filtro protector es cualquier material poroso cuyos huecos sean suficientemente pequeños para impedir el arrastre del suelo.
hacia adentro del desagüe o dren suficiente permeable para que ofrezca la resistencia a la filtración. Una cosa va a depender mucho si queremos evitar la infiltración o queremos evitar la filtración. Son dos cosas. Además, el flujo, dice, debe ser de tal forma que no permite el acarreo de finos. Corrientemente se emplea un suero filtro. Esto quiere decir que el diámetro efectivo de los poros debe ser menor que D85. ¿Qué quiere decir, no es cierto? Este D sub D, no sé si se acuerdan ustedes, cuando hicimos la curva granulométrica en suelos 1, calculamos el de 10, el de 30 y el de 60. Es el diámetro efectivo de Hassen. Entonces, ¿se acuerdan? Entonces, en este caso, vamos a calcular el de 85 del suelo que se vaya a filtrar. Como diámetro efectivo es alrededor de 1/5 de ese valor. Entonces, tenemos fíjense aquí, D15 del filtro, menor o igual que 5 veces de D85. Va a depender si vamos a emplear para evitar que la filtración afecte o que el agua se infiltre hacia adentro. Va a depender de qué quiero sacar agua o evitar de que salga el agua o evitar que se entre el agua. Depende del caso. Entonces aquí tenemos, fíjense acá. Ahora, si el filtro es para proporcionar un drenaje libre, si vamos a evitar que salga el agua, en ese caso debe ser mucho más permeable que el suelo. Como el coeficiente de permeabilidad varía como el cuadrado del tamaño de los granos, una relación de permeabilidad es de una relación de 21. Se puede obtener de la siguiente forma. Entonces, en ese caso, esta ecuación varía, fíjense, de 15, que es el filtro, debe ser mayor o igual que 5 veces el de 15 del suelo. Este tipo de filtro deja pasar libremente el agua, por el suelo, sin llevarse finos, ni tampoco está evitando de que haya un empuje debido a que si yo estoy colocando un filtro, supongamos de repente más bien va a salir como un obstáculo, entonces puede producir efectos en los filtros. Por eso entonces la manta de geotextil tiene que estar justamente cumpliendo esta condición. Igualmente la grava que uno puede utilizar tiene que ser siempre cumpliendo esta relación que estamos viendo. Entonces esto es para que salga el agua y esto para evitar que se entre el agua, llevándose bien. Entonces de ese modo se calcula justamente el diámetro adecuado. Lógicamente aquí también de una curva granulométrica, ¿no es cierto?, que se saca justamente del suelo circundante del lugar. Entonces el filtro tiene que estar más o menos en esta parte de aquí. Pues por eso van a depender mucho de que si ustedes quieren que proteja, que cuando sale el agua que no traiga sedimentos, o lo contrario, que se lleve sedimentos. Entonces, por ejemplo, en un pozo de agua hay que tratar de evitar de que los finos entre hacia el pozo de agua, pero sin embargo tampoco tiene que trancarlo. ¿Se da cuenta? Si en caso le hago un filtro muy cerrado, entonces me va a entrar poca agua. Entonces estoy desaprovechando la calidad del acuífero. Entonces tengo que hacer que el filtro me impida que entren sedimentos, pero que me deje entrar libremente el agua. De eso se trata. Bueno, como también hablamos, ¿no es cierto?, de las represas, se puede hacer de diferentes formas, fíjense. Aquí tenemos una presa de tierra con un núcleo de dentellón, que es esta. Este es un material impermeable, puede ser arcilla, o que si quieren también de hormigón. Es un dentellón, y viene así. Lógicamente aquí tiene que ser un sustrato impermeable. El otro caso es este. Igualmente aquí un núcleo de esta forma, y es la pantalla impermeable. Entonces podemos hacer la presa de tierra con núcleo y pantalla impermeable total, en este más abajo. Ahora también este caso, generalmente en las represas, ¿qué haces ahora? A ver si no tenemos uno aquí. No está aquí. Por ejemplo, lo que hace esa que es esto. Supongamos, ¿no es cierto?, que esto es una presa que tengo que embalsar aguas hervidas. Pues mi suelo es malo. Entonces, ¿qué hago? Pongo una capa abajo de material impermeable.
Esto puede ser cualquier material, todo esto. Entonces, pero sin embargo voy a colocar acá arcilla debidamente compactada, hasta aquí. Entonces te hace una especie de, ¿cómo podemos llamar? Como, como un recipiente, pues, ¿no? Que va a impedir de que haya infiltración del agua y que me contaminen los acuíferos. Entonces se coloca abajo en la parte de la base, digamos, del dique, y también la parte lateral, debidamente compactada. No necesitamos que esto sea impermeable todo, simplemente una capa. La mayoría de las lagunas de oxidación son así, porque no siempre vamos a encontrar arcilla. Entonces, pero se puede conseguir para colocar una capa debidamente compactada los primeros. Bueno, en fin, hay diferentes tipos de tratamiento que se hacen, ¿cierto?, para en las presas. Bueno, ahora también podemos hablar de drenaje. O sea, cuando hay acumulación de agua, ¿no es cierto?, tenemos que drenar. ¿Drenaje qué significa? Eliminar el agua del suelo, y tiene como objetivo de impedir que las filtraciones vayan a acumularse y que puedan dañar a las obras. Como ser, agua acumulada dentro de la excavación produce dificultad y riesgo. El drenaje mejora las propiedades del suelo, a la que se refiere el aumento de resistencia o reducción de compresibilidad. También se emplea el drenaje para reducir la presión del agua en el suelo. Lógicamente los sistemas de drenaje van a depender pues, mucho, ¿no es cierto?, de la duración de la obra también. Entonces, el sistema de drenaje, para producir un sistema de drenaje, depende de la característica del suelo para el drenaje y además el lapso durante el cual debe operar el sistema de drenaje y el nivel de agua subterránea. Supongamos si estamos haciendo una obra determinada, lógicamente posiblemente tengamos que colocar bombas, ¿no es cierto?, y bombear durante el proceso de ejecución del trabajo, pero después dejamos de bombear. Entonces ya hemos hecho simplemente, hemos usado un drenaje, digamos así, de corta duración. O como también puede haber drenajes permanentes. ¿Y cuáles son obras de drenajes permanentes? Por ejemplo, los canales, ¿no?, que hacemos en la ciudad, drenes con canales abiertos. También tenemos drenes, ¿no es cierto?, que son cerrados, como ser, por ejemplo, la tubería de la evacuación de las aguas fluviales de la ciudad. Son permanentes, pero son cerrados, no se los ve. La mayoría de la ciudad ustedes han visto que hay canales, que son canales abiertos. Pero permanentes, porque eso tiene que ver mucho tiempo, pero a veces son eventuales. Va a depender mucho de la característica del trabajo que se tenga o del servicio que tiene que cumplir un sistema de drenaje. Los drenajes temporales que se instalan durante la construcción deben interferir lo menos posible en los trabajos de ejecución y deben ser efectivos durante el tiempo que se usen. Bueno, aquí tenemos una tablita donde estamos viendo qué tipos de suelos son excelentes, ¿no es cierto?, con características de drenaje y cuáles no. Por ejemplo, el GW es una grava bien graduada, excelente. Grava mal graduada también, excelente. Grava con limo, regular e impermeable. Grava con arcilla, pobremente impermeable. Arena bien graduada, excelente. Grava mal graduada, arena bien graduada también, mal graduada, perdón. Y arena limosa, de regular e impermeable. Y arena arcillosa, pobremente impermeable. Entonces, lo mejor que tenemos justamente esta parte. Nuestros tipos de suelos son excelentes para características como drenaje. Por estos suelos son pobres, fíjense. Este es limo con arcilla de baja y mediana compresibilidad, arcilla orgánica, pobre, todos son pobres. El limo de alta compresibilidad, regular a pobre. Arcilla de alta compresibilidad, también impermeable. Arcilla orgánica de alta compresibilidad, también impermeable. Y esto en realidad es un suelo orgánico, ¿no?, de pobre a regular.
Entonces, todo esto son que califican, ¿no es cierto?, como materiales para su uso, para el drenaje. Sí. Si queremos que sea un suelo impermeable, si queremos hacer un revestimiento de una represa, usaremos un CH, o, perdón, un CL o un CH, que es lo mejor. Pero si queremos usar drenar más bien, utilizaremos pues grava grava bien graduada o grava más graduada. Eso va a depender de para qué queremos hacer que tenga un buen drenaje o que sea impermeable. Después los planes de drenaje van a ser también justamente, va a depender mucho también de los tipos de obra que se haga y de la duración de la obra terminada. El plan de drenaje, la colocación del sistema de drenaje depende de la forma de flujo inicial y del que se desea establecerse. El drenaje va a ser instalado en una presa, por ejemplo, la posición del agua antes y después del drenaje puede establecerse por medio de red de flujo. Después tenemos, fíjense, bueno, este es un esquema, lo estamos viendo, es una ladera, tenemos suelo permeable, abajo tenemos roca, y bueno, este es un sistema va a depender mucho, digamos, dónde queremos una obra, entonces habrá que colocar inclusive algunos drenes antes de llegar a la obra. Y también después de la obra, entonces va a depender mucho del plan que se haga, ¿no es cierto?, dependiendo del tipo de obra y de la ubicación del mismo. Ahora, dentro de los elementos de drene que se utilizan para eliminar el agua, entonces podemos hablar de la siguiente forma. Por ejemplo, los filtros, conductos o sistemas de eliminación del agua, un dren completo tiene tres componentes: filtro, el conducto o colector, y lógicamente el sistema de eliminación. El filtro esencialmente para mantener la eficiencia del dren y para impedir la erosión por filtración. Como ejemplo aquí, por ejemplo, en un canal digamos, que tenemos en la ciudad con revestimiento de hormigón, tenemos juntas. Esas juntas que están viendo ahí, y también las juntas están tanto en el canal de hormigón de abajo, de la base, y también la parte lateral, ¿no es cierto? Entonces, ¿qué está cumpliendo? Una función primeramente, ¿no es cierto?, de evitar problemas de dilatación. Segundo, está alivianando justamente los empujes que puede ocurrir cuando hay ascensión de nivel de agua. Supongamos que el canal está a 3 metros o 4 metros y cuando llueve el agua de repente sube a 2 metros. Pues hay un empuje. Entonces esas juntas tienen que estar debidamente protegidas, ¿no es cierto?, con geotextil y grava adecuada para que haya un paso libre del agua, sin producir ningún empuje. Y además tenemos que colocar lo que se llaman las barbacanas. Las barbacanas, no sé si se han fijado ustedes cuando están en un canal, fíjense, la parte inferior tenemos unos huecos, unos tubos colocados, que se llaman barbacanas. Esta barbacana, ¿qué función cumple? Justamente de evitar el empuje del agua, de la presión hidrostática del agua. Si no colocamos eso, lógicamente el empuje es grande y lo va a fisurar al revestimiento de hormigón que han puesto en la parte lateral. Ahora, si tampoco hay abajo algo que aliviana el empuje de la supresión, también hace la misma cosa. Después de una lluvia, si ustedes se dan cuenta, donde no funciona ese sistema, ¿qué ocurre? Resulta que después de una lluvia, la base, ¿no es cierto?, están levantadas. Y ese levante que se produjo justamente por la supresión, hubo un empuje. Entonces levantó la losa inferior y por consiguiente después viene la lluvia, el agua y se lo lleva por último ahí a la losa de hormigón que viene. Ese es el problema justamente hidráulico. Es una falla de diseño. Y lógicamente, si falló en el diseño, también falló por la parte constructiva. Permanente, fíjense, en muchos canales tenemos eso. Después de una lluvia vemos, ¿no es cierto?, canales que los revestimientos hechos. Por último tenemos socavación detrás de las obras, digamos, de hormigón que se ha hecho en la parte lateral y de fondo también. Entonces ahí está jugando bastante importante lo que es la parte de diseño hidráulico
Y aparte de eso, es el desconocimiento del suelo. Por ejemplo, si estamos haciendo unos canales en lugares donde tenemos arcillas dispersivas, lógicamente con el agua las arcillas dispersivas se desintegran. Y como han hecho un estudio de suelo y no lo han pedido ensayos de dispersividad, entonces el hombre que está haciendo sin conocimiento de mecánica de suelos ni conceptos, diseña la arcilla como materia impermeable, que además el talud va a ser estable, y no es así. Entonces, el momento en que hay contacto con agua, esa arcilla se desintegra, se deshace, se chorrea, se lleva en lugar de... Entonces, lógicamente, se hace socavones detrás de la losa. Y por tanto, eso va a fallar, porque después viene el agua, hace un empuje y se cae. Entonces, eso está faltando en nuestra ciudad, conocimientos de la mecánica, digamos, de suelos, como también del concepto que tienen que tener la arcilla. Hay diferentes tipos de arcillas. Arcillas, ¿no es cierto?, que son, por ejemplo, expansivas, arcillas dispersivas, en fin. Las expansivas, por ejemplo, que aumentan de volumen. Cuando hay filtración digamos, de humedad de agua. Las otras dispersivas se desintegran, se deshacen. Cosas así que son normales, lógicamente, que no pasa nada, ¿no es cierto? Que se conforma, por eso uno puede hacer inclusive un talud de 90 grados, pero va a depender del tipo de arcilla. Eso tienen que ustedes, esta generación, que vengan con ese criterio, ¿no es cierto?, de hacer ya unos ensayos más adicionales, un laboratorio que se puede hacer, que no es difícil, pero pidan. Pero si ustedes dicen a una persona que hace un estudio de suelo, haga un estudio de suelo, que pide esto, eso le va a dar, pues no, porque le está pidiendo eso. Pero sin embargo hay que hacer un requerimiento para que alguien le haga. Los filtros y conductos del sistema de eliminación del agua. Un dren completamente es como decimos, ¿cierto? Era filtro, conducto, colector y el sistema de eliminación. El filtro es esencial material, la eficiencia del dren y para impedir erosión por filtración cuando el agente hidráulico sea alto. Entonces, bueno, para eso podemos utilizar una serie de cosas, canales cerrados, canales abiertos, zanjas, después usamos tubos conductores, etcétera, una serie, digamos, de obras que se puede hacer. Por ejemplo, cuando estamos haciendo una carretera, la cuneta, por ejemplo, ¿qué es la cuneta que se hace a un lado de la carretera? Es un sistema de dren. ¿Para qué? Para que el agua escurra, ¿no es cierto?, a las partes laterales y, bueno, mediante dándole una pendiente adecuada, ¿no es cierto?, que en las cunetas hay mucha gente que no tiene idea tampoco, ¿no? Las cunetas tienen que estar hechas justamente con una pendiente relativamente baja para no causar justamente lo que se llama el flujo turbulento, o sea, una velocidad alta, en el cual va a causar erosión. Entonces tiene que ser una velocidad lenta, ¿no?, para que no haya ese problema de excesiva erosión, a no ser que sea revestido. Y lógicamente no la distancia en la cual va a trajinar justamente ese sistema. Hay en carreteras se van a fijar kilómetros y kilómetros, no tiene por dónde atravesar el camino para botar el flujo. Entonces, a veces está el volumen de agua que a veces pasa por el pavimento. Eso, entonces, tiene que haber, dependiendo de la escurrentía, digamos, del lugar, de la vegetación que hay, entonces hay que considerar el volumen de agua que va a haber en la época de lluvia. Por tanto, siempre hay que hacer alcantarillas para pasar al otro lado. Y al borde de la alcantarilla, seguramente se va a hablar con más detalle el ingeniero de la carretera, supongo, también hay que poner disipadores de energía. Si usted le coloca un tubo, una alcantarilla que pasa al otro lado, entonces al caer el agua, ¿no es cierto?, va a caer con tal velocidad, al final va a ser un hueco tremendo, y al final va a ir causando todo el terraplén. Eso ocurre en muchas obras de este tipo que lo hacen así. Entonces hay que poner protecciones, colchonetas, o se pone
disipador de energía, dependiendo, ¿no es cierto? Se sale, entonces hay que poner el disipador de energía. ¿Qué significa? Simplemente hacer un canal con una especie de escalera, con gradas. Entonces el agua cae de arriba, choca la base de que está más abajo, sucesivamente va bajando su energía. Pero si yo le pongo directamente un tubo y le estoy metiendo a la parte, digamos, baja, entonces va a caer con tal velocidad que va a ser un huecazo tremendo. Y eso causa problemas a veces en las carreteras. Eso seguramente Peter les va a hablar del ingeniero de carretera, supongo. Bien, pero todas esas cosas justamente, todo ese sistema de drenajes hay que evaluarlo, ¿no es cierto? Cuánto tiempo va a durar, cómo va a ser todo lo demás. Después podemos hacer también tubos, ¿no es cierto? Y los tubos pueden ser en forma vertical, como también pueden ser en forma horizontal. Cuando por ejemplo, ¿cuándo son los tubos verticales? Por ejemplo, supongamos que estoy haciendo un subsuelo, que ahorita inclusive hay edificios que están haciendo con 3 subsuelos o 4 subsuelos actualmente. Entonces, imagínense, estamos entrando a casi 15 metros de profundidad de la superficie del suelo, en la parte superior, 15 metros, imagínense. Entonces, ahí vamos a encontrar una serie de problemas de filtraciones, tal vez, aunque no haya nivel freático, pero hay siempre, por la recada hidráulica, el agua escurre, ese nivel de agua, debido al escurrimiento a través de estratos lenticulares, por ahí entra el agua. Y chorrea como de un grifo. Es una permanente, digamos, un permanente obstáculo, porque el agua está permanente, no hay cómo pararlo. Entonces, ahí, por ejemplo, se puede hacer tuberías, colocar tuberías verticales en el cual va a captar el agua que está viniendo y evacuarlas. O en su defecto, hacer galerías filtrantes. ¿Qué es una galería filtrante? Hay que hacer, por ejemplo, si yo tengo mi estructura, me está entrando agua, digamos, yo tengo un subsuelo, me está entrando agua, entonces, pues, si está en la parte superficial de filtración, entonces es muy fácil. Se hace una zanja, ¿no es cierto?, profunda, y se coloca tuberías perforadas con revestimiento y aquí con geotextil y grava debidamente graduada y lo tapo. Por tanto, voy a captar el agua con la pendiente y luego voy a una cámara y de ahí puedo bombear el agua. Va a depender mucho. En Uruguay se ha hecho varias soluciones de ese tipo. Porque en Uruguay tenemos estratos lenticulares. Suelo duro, pero imperceptiblemente una capita de un suelo permeable. Y cuando llueve, entra el agua por ahí. Entonces, cuando llueve, aparece el problema de filtración. A veces hay varias casas que tienen un sótano para aprovechar justamente el desnivel que hay. Lógicamente, arquitectónicamente es bonito, pero causa problemas en épocas de lluvia. En ese caso, si hay solución en la parte superficial, entonces se hace con una galería filtrante. Bien, en fin, hay varias formas de disminuir la filtración. En carreteras también se puede hacer filtraciones. Cuando hay mucha filtración, entonces hay que hacer filtros horizontales y llevar mediante tuberías a una quebrada. En túneles lo mismo. Bien. Ahora, los drenes pueden ser, bueno, los drenes abiertos, como les decía, ¿no es cierto? Pueden ser canales, se utiliza para caminos, para, lo que comúnmente llamamos cunetas. Pues un foso colector también, ¿no es cierto? Conectamos mediante tubería, llevamos una parte determinada y luego con una bomba, eso ya expulsamos el agua que nos molesta. O drenes cerrados también, como ser las tuberías, ¿no es cierto?, que tiene la ciudad para evacuar las aguas de lluvia, las aguas pluviales. Ahora también podemos hacer galerías filtrantes, también como esta cosa que ven acá. Eso, por ejemplo, es una galería filtrante. Si yo no tengo un área para poder evacuar las aguas, ¿no es cierto? Entonces, inclusive este criterio nos sirve inclusive para mitigar el problema de aguas hervidas.
Yo tengo un lote, no tengo un sistema de alcantarillado. Entonces, ¿qué hago? Puedo hacer colocar tuberías debidamente, tuberías con una pendiente relativamente baja y además, ¿no es cierto?, perforadas. Y luego los revisto con geotextil y le coloco grava. Y encima le pongo un suelo y si quiero lo coloco un piso o simplemente un jardín con plantas. Ahora un modelo es esto y otro modelo es así. Por ejemplo, en el barrio de Las Palmas, antiguamente, antes que haya alcantarillado, tenían muchas casas tenían este sistema. Entonces, lógicamente en el patio se coloca, se cava la zanja, ¿no es cierto? Se calcula la cantidad de área de infiltración. Por donde se infiltra el agua va a ser esta cara. Y esta y esta. Entonces, pues, conociendo el consumo, o mejor dicho, la producción de aguas servidas por casa, mediante un ensayo que se hace en el campo de infiltración, y con esos datos, cuántos centímetros cúbicos se pierde en unidad de tiempo, se entra en una tabla, un abaco, perdón, y sabemos cuántos metros cuadrados va a infiltrar una cierta cantidad de litros de aguas servidas en una galería filtrante. Con eso calculo cuántos metros de la galería filtrante tengo que hacer para poder servir las aguas, o sea, evacuar las aguas servidas de una vivienda. Lógicamente tienen que estar bastante cuidados de eso porque no se pueden exceder de mucha gente, ¿no es cierto? Porque si hay, digamos, está diseñada para 10 personas, digamos, si viene 20, lógicamente lo va a saturar, no va a funcionar el sistema. Y otro problema que se tiene en este tipo de obras es que las personas no tienen cuidado, especialmente la gente que tiene dinero, se cree con mucho control sobre todo. Han tenido problemas serios con este tipo de sistemas, no porque no funciona, sino porque no han sabido respetar las reglas, las normas. Cuando dice, bueno, tiene que haber desgrasadores, que hacen, ¿cierto? Usan demasiado jabón, demasiadas grasas, en fin. Entonces todo eso va tapando justamente los agujeros, porque estamos haciendo, digamos, del tubo, del geotextil y de la grava. Se hace todo, se cierran los poros, ¿no es cierto?, donde evapora el agua. Entonces hay productos especialmente de limpieza y las grasas que echen, entonces difícil de evacuar. Entonces el sistema funciona cuando se colocan cámaras desgrasadoras y que es limpiada periódicamente. Y el peor enemigo justamente son los utensilios que utilizan para lavar platos de plástico. O las mujeres, ¿no es cierto?, que se peinan en las duchas con las tinas. Entonces, ¿qué pasa? Se está llevando los pelos de sus trancas, eso es eterno, ¿sabes? Porque un cabello de una persona no se desintegra. Entonces eso hace que pierda, digamos, su efectividad. Pero eso se puede captar mediante cámaras, pero las cámaras tienen que estar limpias, limpiar cada 15 días, qué sé yo. Entonces la gente es propenso a no hacer ese tipo de trabajos, ¿no?, de prevención. Quieren que un sistema funcione de por vida y que no tenga mantenimiento. Bien. Ahora tenemos drenes también de mantos, tenemos drenes, ya hablamos de pozos profundos, ¿no es cierto? Bueno, aquí estamos hablando de 7.5 centímetros, 30. A veces en la práctica se utiliza con tubos, porque si queremos, por ejemplo, hacer un tubo, vamos a tener un tubo de 4 pulgadas, de 4 o 7 octavos, de 6 pulgadas, pero rara vez vamos a tener este tipo de... Lógicamente, esta es una bibliografía que yo saqué de Soers, y por tanto, a veces no es bueno cambiar las cosas que dice el autor a veces, ¿no? Por eso yo me mantuve. Inclusive en una práctica aquí en nuestro medio, generalmente usamos tubos de 4. ¿Para qué? Para que entre una bombita sumergible de 4. Y queremos evacuar, ¿no? Entonces, si no, un tubo de 6 pulgadas. Bien, es un tubo de pozos profundos. Después tenemos pozos horizontales, ¿no?
Los horizontales tienen hasta 8 centímetros. Es difícil que trabajemos con tubos de 8. Estamos hablando siempre de pulgadas, ¿verdad? De 4 pulgadas, de 6 pulgadas, o de 3 pulgadas. Estamos hablando, entonces, lógicamente que eso acondicionamos a lo que tenemos en el medio, sobre todo los tipos de materiales. Por último, utilizamos los pozos filtrantes de pequeños diámetros que le llamamos well point. Le explico lo siguiente. ¿Para qué se utiliza esto? Cuando estamos haciendo un tendido de tubería, donde tenemos niveles de agua, por ejemplo, muy superficiales, entonces nos sale muy caro hacer entibados. ¿Qué es el entibado? Colocar maderas o planchas, ¿no es cierto?, para que no haya derrumbe, para poder colocar tubería. Entonces, para evitar ese problema, ¿no es cierto?, y abarcar costos y acelerarle el trabajo, entonces se colocan los well point. ¿En qué consiste esto? Supongamos que está en corte, esta es una zanja, que coloqué estos tubos, que en realidad así son. No siempre pueden ser estos de fábrica, podemos hacerlo esto, ¿no? Se coloca simplemente un tubo perforado, porque los originales, los que vienen de fábrica, tienen doble tubo. Tienen tubo perforado aquí y tienen al medio otro tubo. Entonces, inclusive se puede meter directamente con chiflón. ¿Qué significa chiflón? Yo meto una bomba a alta presión de aquí, y aquí tiene una boquilla que sale como un chisquete, ¿no es cierto? Y por tanto eso va perforando y voy metiendo el tubo porque es metálico. Y cuando yo lo quiera sacar, recuperarlo, saco nomás esto porque es metálico, es resistente. Ahora, si no tengo eso, puedo colocar plástico perforado, y a la parte lateral la coloco grava o simplemente geotextil, o una malla milimétrica. Va a depender mucho, ¿no es cierto?, de qué tipo de suelo. Entonces lo coloco y estoy colocando un colector. Entonces este colector es un tubo que está acoplado al well point, que son estos tubos de aquí, y luego, mediante una bomba, bombeo y saco simultáneamente de varios filtros que coloqué, voy a drenar el agua, entonces el nivel va a bajar. Al bajar el nivel de agua, entonces me deja trabajar. Entonces coloco los tubos, se lo tapa ese tramo, y luego se pasa al otro tramo. Hay empresas ya que tienen este equipo acá en Santa Cruz, entonces eso es bastante difícil que una persona que no tenga esta tecnología compita con ellos, porque en realidad lo hacen rápido, ¿no?, porque sus tubos son recuperables. Incluso hay empresas que alquilan well point, pero lo alquilan muy caro. Por eso es muy difícil que una persona que no tenga estas cosas compita con las personas que hacen sistemas de tendido de tuberías, en donde hay agua. Y le va a salir muy caro poner entibado, qué sé yo. Hay empresas que sufren mucho, ¿no?, porque tienen que hacer su huequito y en cada pozo colocan una bombita. Entonces, se puede hacer trabajo, pero con más tiempo y un poquito en costo más elevado. Entonces, a veces es difícil es pelear con las empresas que tienen esta herramienta ahí. Esos son a ver si tenemos oportunidad de que les voy a hacer conocer un tubo del pollo. Ahora, lógicamente, cuando está hablando del chiflón, ¿qué es un chiflón? Nadie ha preguntado. ¿Conocen qué saben qué es chiflón? Hola. No, ingeniero. Ya, supongamos, pregunta estoy. Ya, el chiflón es lo siguiente, supongamos que usted tiene aquí un tubo, este tubo tiene los cierres del pico, la parte inferior, y le conecta una bomba común, una motoma si quiere, y mete agua de un recipiente, digamos, ¿no es cierto?,
Entonces el agua, como está disminuyendo el diámetro, aquí sale con mucha velocidad y mucha fuerza. Entonces este chiflón, ese chorro de agua que está saliendo por un orificio pequeño, excava el suelo. Y a su vez usted le va dando oportunidad de ir metiendo poco a poco, como va excavando, está causando aquí una remoción del material y le va metiendo el tubo. Eso se puede hacer tranquilamente en zonas arenosas. Entonces, agarra el tubo del Huelpoy, le mete por acá con una bomba y le va inyectando agua a alta presión porque le está cerrando el pico aquí. No se dan completa, lógicamente está disminuyendo el diámetro, hace una boquilla. Entonces eso llega con alta presión y remueve todo el material y va facilitando para introducir el tubo. Así se hace la excavación. Ahora si tiene arcilla, camadas de arcilla, está fregado porque ahí no puede entrar, va a tener que hacer nomás una perforación para meter el tubo. Eso es chiflón. Bueno, hasta aquí fue todo el segundo tema. No sé si tienen preguntas. Otra cosa, ¿no es cierto? A veces los drenajes que hace, por eso es importante para qué tiempo quieren hacer por un sistema de drenaje. Un año, 2 años, o que siempre sirve para diferentes tiempos, ¿no? Tiempo muy largo. Entonces, ese lógicamente el costo también va a variar, ¿no? Entonces hay que ver, ¿no? Entonces los sistemas de drenajes, ¿qué los requisitos? Saber qué tiempo de duración quiere y qué es lo que va a botar, ¿no es cierto? El agua, a qué distancia, en fin. Todo eso involucra costos. Todo esto, ustedes fíjense, es costo. Inclusive en una simple excavación para un sótano, está ya problema. Porque si va a haber agua, usted quiere entrar, y supongamos que el nivel de agua esté a 3 metros, usted quiere entrar a 5, tiene que bajar 2 metros de agua. ¿Y cómo lo va a bajar? Justamente haciendo un sistema de drenes, colocando tubos con el cual va a sacar agua y va a bajar el nivel freático. Por ahí tranquilamente va a trabajar. Hay mucha gente que no tiene experiencia, que causa problemas. Por ejemplo, en una construcción de una gasolinera, había que hacerla para colocar los tanques enterrados. Y bueno, por alguna razón la empresa que se adjudicó el trabajo, parece que no conocía, hizo la excavación con una retro, bueno, y llovió, y cuando llovió el nivel de agua subió, y se hizo una laguna. Y allá las piscinas todavía estaban construidas. Entonces el oleaje, ¿no es cierto?, como era arena, iba derrumbando el suelo. Y bueno, ¿qué tuvieron que hacer? En realidad tapar todas las zanjas que habían hecho, y luego colocar un tubo, como estoy hablando acá, para evacuar el agua. Lo que ya no lo hizo esa empresa, sino tuvieron que subcontratar a otra empresa para hacer ese tipo de cosas. Por eso es importante ver, ¿no es cierto?, en qué tiempo lo va a hacer y si lo hace tiene que ser rápido para que no haya épocas de lluvia y alcance las lluvias. Pero la lluvia con su zanja abierta y no la puesta, escucha, es peligroso. Digamos, de la, ¿cómo puedo decir?, de la planificación del trabajo. ¿Algunas preguntas, jóvenes? Bueno, entraríamos a otro tema. ¿No hay preguntas? Ingeniero, buen día, una consulta. Sí. El primer parcial es ¿hasta qué tema? El primer parcial. Le voy a mostrar hasta dónde voy. Toda esta parte teórica vamos a ver hasta aquí.
Ahora, si quieren, lo podemos hacer en dividir en dos. Porque yo siempre tomo un examen, digo, toda esta parte. Hasta aquí. Hasta aquí. Hasta empujes de tierra. Todo eso se van a fijar ustedes en la parte teórica. Aquí es un poco más, hay métodos gráficos, qué sé yo. Al menos estoy pensando darle a ustedes, como ya ver presencial, examen presencial. Entonces, darles por grupo, ¿no es cierto? O sea, va a depender de la cantidad de alumnos que hay, porque parece que siguen adicionando materia, no sé. Entonces, lo dividimos esto para que me hagan un tema de empujes y otra historia de taludes. Y eso lo exponen. Y eso equivale a un examen. Y el examen final es escrito. Entonces, este sería como segundo parcial. El primer parcial sería todo lo que vamos a ver, lo que estamos viendo ahora, y esto sería un segundo parcial, que es la exposición. Ustedes son ustedes en buena exposición, qué sé yo, tienen pues nota alta. Más el primer parcial serían dos exámenes parciales, y al final se lo toma el examen escrito. Así sería. Está bien, ingeniero. Por eso les estoy diciendo, de cada tema que ustedes que estamos viendo, por favor hagan su formulario, ¿ya? Por favor. Y lógicamente vamos a hacer problemas, vamos a resolver problemas sobre esto. Por eso primero quiero avanzar toda la parte teórica y después vamos a ir avanzando con problemas. Porque muchas veces cuando hace un tema y uno hace un problema, ustedes se olvidan. Entonces, una vez que terminemos la primera parte, vayan estudiando desde ya. Y entonces vamos a ir resolviendo tema por tema. Uno o dos ejemplos de cada tema. Bueno, estamos aquí en el tema 8. Esfuerzo de corte en suelo. Bueno, veremos un bosquejo así más o menos de esto. Dice, dentro de ciertos límites los suelos se comportan bajo la acción de las cargas como los materiales elásticos, aunque en algunos casos se producen deformaciones mayores que las normales, teniéndose que recurrir a cálculos que tengan en cuenta la plasticidad del suelo. Una muestra de suelo sometida a un esfuerzo de corte tiende a producir un desplazamiento de las partículas entre sí. O sea, cuando sometemos a la carga, supongamos que este es un elemento, un espécimen, sometemos a una compresión, que vamos a tener justamente esta deformación del tache. Entonces, hay diferentes tipos de deformaciones dentro de la masa del suelo. Inicialmente, cuando tenemos este espécimen y sometemos a una compresión, tenemos esto un delta H, y este ya va a disminuir, este H se convierte en H'. Entonces las partículas pueden estar disgregadas de esta forma, se llama disgregamiento de partículas, un caso. Y el otro caso, disgregamiento de la masa que se desliza a lo largo de cierta línea de rotura. Puede ser que cuando el somete a compresión tenga este tipo de fallas, lógicamente que está exagerado, ¿no? A veces en la práctica no se evidencia mucho. Entonces puede producir estas fallas, ¿no es cierto? Entonces hay un disgregamiento aquí, o en sus defectos también de esta forma. Entonces, otro caso es la masa del suelo plástica, es el que produce la fluencia plástica. Entonces tenemos una deformación del tipo, hay un aplastamiento aquí, y estas son líneas de rotura. Pues va a depender del tipo de suelo, no en todos los casos de los suelos se producen de igual falla. Va a depender del tipo de suelo, para que tengamos este caso, y bien este. Bien. Ahora, cuando vemos la resistencia al corte tau, esta ecuación ya lo conocen. ¿Qué se llama? ¿A quién se atribuye esta ecuación, jóvenes? Llevaron resistencia a materiales, ¿no? Hola.
Hola, hola, ¿me escuchan? Sí se escucha, Sí, ingeniero. ingeniero. Ya, ¿llevaron Sí, ya se la escucha, materia ingeniero. de resistencia y materiales? Les pregunto. Sí, ingeniero. Ya, entonces justamente ya conocen esta ecuación. Entonces en esta ecuación, fíjense, la resistencia del corte tau de un suelo es dado por la ecuación de Coulomb. Tau es igual a C, C viene a ser la cohesión del suelo, más sigma. Sigma es el esfuerzo, ¿cierto? La presión total, multiplicada por tangente de phi. Phi es el ángulo de fricción interno. Ahora, cuando hablamos de suelos, vamos a hablar de un C', ¿no es cierto? Cuando hay presencia de agua, y también vamos a hablar aquí de la presión efectiva sigma prima. En suelo 1 ya vimos el sigma prima. Entonces voy a convertir esta ecuación en C más sigma prima por tangente de phi prima. Entonces, la ecuación viene a ser lo siguiente. C cohesión del suelo en kilos por centímetro cuadrado o la unidad que quieran emplear ustedes. C' es valor efectivo cuando se usa sigma prima, cuando tiene presencia de agua. Cuando calculamos la presión efectiva. Y la presión intergranular, o llamada presión efectiva también, que es la misma ecuación, viene a ser sigma prima igual a la presión total menos la presión neutra. ¿Y la presión neutra qué es? El peso específico de agua multiplicado por su altura. Esa es presión neutra. Este es sigma prima. Pi es el ángulo de fricción interna del suelo cuando se supone que es constante. Phi prima, ángulo efectivo de fricción interna cuando estamos usando la presión efectiva, cuando hay presencia de agua, en ese caso. Con esta ecuación, lo único que varía esta ecuación en general, vamos a poner aquí en realidad C', sigma prima, por tangente de phi prima, cuando hay presencia de agua. Por si no hay presencia de agua, es directamente esto. Bueno, entonces aquí, lógicamente, cuando estamos sometiendo a un espécimen al esfuerzo axial o de corte, tenemos sigma 1, la presión principal, y sigma 3, la presión secundaria, ¿no? Y luego vamos a tener también, esto se obtiene mediante un círculo de Moore. Eso también conocen, ¿no es cierto?, cómo se consigue el círculo de Moore en resistencia de materiales. ¿Vieron eso, jóvenes? Sí, ingeniero. Sí, No sé, ingeniero. ¿verdad? Muy bien. Lo que pasa es que en suelos, estos valores vamos a pues, si calculamos mediante el ensayo triaxial, lo vamos a ver en 3 ejes. Pero si utilizamos directamente la compresión inconfinada y la compresión de corte directo, entonces nos va a simplificar el cálculo, digamos, ¿cierto?, de la ejecución del trabajo. Pero vamos a lograr obtener justamente aquí en este eje el esfuerzo importante. Este tau corresponde aquí, está mal dibujado. Este tau es este eje y sigma es este. Entonces, esta es la presión vertical y este es de corte. Entonces, esta es la envolvente, ¿no es cierto?, del círculo de Moore. El valor que me está determinando aquí, este ángulo de acá, es phi, es el valor del ángulo de fricción interna. Y este valor de aquí, que me corta este eje hasta acá, es el valor de la cohesión. Y viene a ser esto. ¿Está claro? Y justamente el esfuerzo o sea, el ensayo de corte directo es simple hacer el ensayo y nos da estos valores, que es muy próximo a los valores que vamos a obtener del triaxial. Lógicamente el ensayo triaxial es mucho más complicado, mayor exactitud, pero más moroso. Sí. Por ejemplo, aquí estamos, fíjense, a ver, si alguien puede ver, si se acuerdan ustedes del círculo de Moore. Yo ya he dicho, ¿no es cierto?, que este es el eje de cartesiano, donde estamos diciendo aquí es que es tau, y aquí presión vertical. Pero, lógicamente, este tau va a ir variando en función de la presión vertical. El ángulo también. Entonces, ¿qué hago? Esto se determina mediante un ensayo de corte directo. Entonces, esta es la tangente, ¿no es cierto?, que va a pasar este círculo de Moore, eso lo llamamos envolvente. Entonces, la pendiente de esto es el ángulo phi, fricción interna. Entonces, aquí tenemos la presión principal, sigma 1 hasta acá, y sigma 3 hasta aquí. Eso es lo que hace el círculo de Moore. Bien, entonces, ustedes me dirán, ahora, ¿qué pasa si yo tengo aquí en el origen
el envolvente. ¿Cuánto será su ángulo de fricción interna de este suelo? Analicen la gráfica. Para acordar, para que vean. Aquí hemos dicho que la pendiente de este es ángulo phi, ¿verdad? ¿Pero qué pasa si esta tangente llega aquí del origen? ¿Qué tipo de suelo será? Suelo no cohesivo. Exactamente, suelo no cohesivo, porque no tiene cohesión, pues. Es arena, ¿no es cierto? Es un suelo granular. En ese caso, lógicamente no tiene cohesión es cero. Y el ángulo de fricción interna va a ser grande, ¿verdad? Ahora, si esta línea fuera horizontal, ¿qué tipo de suelo será? Si es horizontal, ¿qué pasa con el tau? Pero es con el phi. Phi es cero, ¿verdad? Entonces eso correspondería a qué tipo de suelo. Suelo no cohesivo. Suelo más bien cohesivo, porque solamente tiene cohesión y no tiene phi. En resumen, en suelos, hablamos de suelos friccionantes y suelos no friccionantes. Los suelos friccionantes son suelos granulares que tienen ángulo de fricción interna grande, pero no tienen cohesión. Y los no friccionantes tienen un valor de cohesión alto y el ángulo de fricción interna tiende a cero. Es lo que estamos viendo aquí. Este es un suelo que tiene las dos cosas. Tiene cohesión y tiene ángulo de fricción interna. Entonces, ¿qué quiere decir? Que tiene suelo granular, además tiene algo de plasticidad. Aquí, cohesión es cero. Entonces quiere decir que no tiene plasticidad este suelo, pero tiene el ángulo de fricción interna grande. Entonces un suelo netamente un suelo granular. Bien, dice, casi en general los suelos poseen al mismo tiempo cohesión y fricción interna, pero sin embargo existen dos casos, límites. Las arenas lavadas y secas no poseen cohesión. Por eso es muy difícil decir, por ejemplo, no hay un cálculo, mucho por le ponen cohesión cero, mentira. Tiene un pequeño valor. Cuando ya adquiere humedad siempre hay un efecto de cohesión. Entonces no pueden considerar totalmente cero, pero teóricamente sí decimos, por eso estamos diciendo aquí, arena seca y lavada y secas no poseen cohesión cero. Pero en el momento en que adquiere algo de humedad ya tiene algo de cohesión. Yo, por ejemplo, en mi recomendación no digo cohesión considera cero. Voy a poner un poquito, bien bajo, pero ahí. Entonces, si la cohesión es cero, directamente va a ser ¿qué cosa? La presión total multiplicado por tangente de phi. Entonces, las arenas lavadas y secas no poseen cohesión, en la que las cargas de estructura se producen por un valor de esto, ¿no? Tau, sigma prima por tangente phi. Sigma por tangente phi. Ahora, las arcillas blandas, lo que se componen como si phi fuese igual a cero, resultando la carga de estructura constante es igual a la cohesión del suelo. Entonces, ¿qué pasa? En este caso, si tengo el phi es cero, ¿cuánto vale tangente de cero? ¿Cuánto vale tangente de cero? Cero, ¿no? ¿Y qué me queda en la ecuación? Solamente C. Entonces la fuerza de corte no es el que va a ser, simplemente está soportado por la cohesión. Es un suelo netamente arcilloso. Estamos hablando de esta ecuación, fíjense. Si tengo aquí cero, ¿qué me va a dar aquí? Cero, pues solo me va a quedar tau igual a C. Y por consiguiente, es un suelo netamente arcilloso. Arcillas blandas, ¿sí?
Bueno, entonces, si tenemos aquí un espécimen, estamos aplicando una tensión principal sigma 1 y una tensión horizontal sigma 3. Y este es un círculo. Por ejemplo, esta gráfica, fíjense, aquí está tau, aquí está phi. ¿Para qué caso nos da esta gráfica? Donde, fíjense, la envolvente está paralelo al eje de las coordenadas. ¿Cuánto vale aquí? ¿Para qué tipo de suelo es esto? Para un suelo cohesivo. Exacto, en el suelo cohesivo, porque phi no tiene, es horizontal. Entonces, tau aquí, phi es 0. Entonces, en ese caso, tau es igual a C. Pues justamente este valor de Q sub U dividido entre 2 es C. Este lo vamos a ver cuando hagamos el ensayo de compresión inconfinada. Vamos a obtener este Q sub U, que es la presión última, ¿no es cierto?, de rotura. Pero si lo dividimos entre 2, eso nos da el equivalente a la cohesión, que va a estar casi al valor que nos va a dar el ensayo de corte directo o el ensayo triaxial. Por eso hay ensayos que son muy simples de hacer, por ejemplo, el ensayo de corte directo y el ensayo de compresión confinada. Es relativamente fácil hacer eso. Entonces tenemos valores de C y phi casi reales. Y tampoco el ensayo triaxial tampoco nos da pues un valor de 100%. Siempre hay errores, ¿no es cierto? Los errores humanos, errores inclusive de tomar las muestras. Entonces no podemos decir que es al 100% seguro. Pero, lógicamente, tiene menos errores que los valores que tenemos. Pero esto está dentro del admisible. Más o menos los autores dicen de que el ángulo phi y el ángulo de compresión confinada y el ángulo de corte directo tienen una aproximación de un 10%. O sea, con un error de 10%. Eso sería. Cohesión, ¿qué es cohesión? La cohesión se puede definir como la adherencia entre las partículas del suelo debido a la atracción entre ellas, en virtud de las fuerzas moleculares, ¿no es cierto? Que hemos dicho que la cohesión es la atracción molecular entre partículas, que es debido justamente a la presencia del agua. Y el ángulo de fricción interna, phi, se define. El ángulo de fricción interna es un valor de convenio introducido para simplificar y se la considera como constante, aunque no lo es. En definitiva, el ángulo de fricción interna depende de la uniformidad de las partículas del suelo, del tamaño y de la forma de los granos y de la presión normal. El ángulo de phi se llama ángulo de fricción interna y este ángulo es análogo al ángulo de fricción entre cuerpos que se deslizan, en cuyo caso phi es un ángulo de fricción dinámico y tangente de phi es el coeficiente de fricción. Es más o menos equivalente a la fricción que ocurre en un plano inclinado deslizándose un cuerpo. Eso es phi. Y el módulo de elasticidad E, el módulo de elasticidad es dependiente de la curva de fuerza de formación. Eso lo vamos a sacar justamente también cuando hagamos el ensayo de compresión inconfinada. Vamos a calcular cuánto vale E, módulo de elasticidad. Entonces el módulo de elasticidad es dependiente de la curva de esfuerzo de formación. Bueno, aquí tenemos una curva justamente. Quiere decir, E viene a ser esfuerzo dividido entre la deformación unitaria, ¿no? Delta sigma primo, o sea, delta sigma deformación unitaria en la dirección Y. Entonces, en este caso, aquí ponemos en el eje, ¿no es cierto?, el esfuerzo axial y la deformación unitaria. Y vamos a tener este tipo de gráficos. Lógicamente, no sé si se acuerdan ustedes, cuando han hecho la gráfica, ¿no es cierto?, de esfuerzo de formación para su hay la zona de sutura y hay un cizallamiento del material. Y los suelos, la deformación que se ocurre aquí se llama fluencia.
En este caso el suelo tiene una deformación continua, pues aquí la resistencia máxima y después va habiendo un valor residual, resistencia residual, pero va bajando. ¿Okay? Falla. Esto para suelos rígidos, compactos. Y para suelos esta curva. Ahora la pérdida de energía, el ciclo que se hace, ¿qué se llama? Histéresis, el ciclo de histéresis, ¿no es cierto? Entonces, para esfuerzos cortantes bajos, el módulo de elasticidad E es prácticamente constante. A medida que aumenta el esfuerzo cortante, E disminuye. Para arenas, E se puede expresar por la siguiente ecuación. E viene a ser C por sigma 3 por elevado a la N. Ahora, C y N está en función de ¿qué? Del esfuerzo principal 1, el esfuerzo principal 2 y la densidad relativa. N se puede adoptar, o sea, este valor N que estamos hablando de aquí, se puede adoptar entre 0,8 a 0,5. Si el suelo es, digamos, muy poroso, entonces lógicamente este N va a ser más bajo. Cuando el suelo es menos poroso, este N es más alto, se aproxima a 0,8. Y la densidad relativa, que depende también del acomodo que tienen las partículas en estado natural. Y estas son las presiones, digamos, que hemos visto acá. Presión 1, presión 2. Bueno, y el módulo de Poisson, o Poisson, como quieran llamar, eso igual que el módulo de elasticidad, el módulo de Poisson, no es constante para intervalos de esfuerzos que se presentan en obras de ingeniería. Los valores típicos de este valor están entre 0,2 a 0,4. Para suelos granulares se trata de siempre tratar de elevar con 0,4, a veces hasta 0,5. Pero lo ideal es siempre trabajar que para suelos granulares 0,4, 0,45. Y para arcillas siempre hay que tratar de tener un 0,3 o 0,20. Porque no se acostumbra, sino es recomendable adoptar los valores. Porque es muy difícil de tener coeficientes de Poisson. Entonces, pero para arcillas se pone 0,3 o 0,35. Para arenas o suelos granulares 0,4 o 0,45. Aquí se dice, generalmente se puede adoptar un 0,5. Yo, por ejemplo, adopto 0,4 o 0,5. 0,45, perdón. Y para arcillas adopto 0,3 o 0,35. Depende también mucho del criterio, ¿no?, que uno tenga. Bien, entonces, en este cuadro que estamos viendo aquí, se ve los valores del ángulo de fricción interna, ¿cierto? Para densidad relativa menor que 20 en suelo con granulometría redondeada, 29, y cuando la densidad relativa es mayor que 20, entonces es 35. Aquí, cuando la granulometría, o sea, los granos son redondeados y buena graduación, entonces significa 32, 33. Para un suelo angular de buena graduación, 37, 35, pero 45. Pero tampoco aquí el ángulo de fricción interna, no hay que exagerar. El ángulo de fricción interna que uno puede adoptar no se adopta más de 40. Nunca mayor a 45. Eso es lo que recomiendan algunos autores. Entonces, hay que tratar de manejar entre 40 y 45. Son suelos muy granulares. Lo normal es trabajar entre 25 30. Tenemos arena. Además, el suelo que estamos trabajando es heterogéneo. Entonces, no podemos decir porque trajeron una muestra que se lleva en un lugar determinado, en suelos bien granular, entonces decir voy a tomar un ángulo de fricción interna igual a 40. Máximo tomaremos 35, no más. ¿Por qué? Porque el suelo es heterogéneo. Ahora tenemos la densidad relativa de subir esfuerzo. El esfuerzo cortante en suelos húmedos sin cohesión, como ya se dijo anteriormente, el esfuerzo aplicado a un suelo es resistido por el esfuerzo de los granos, donde la sigma prima es presión efectiva, como les decía, y por el esfuerzo neutro, que es debido al agua. Entonces, la presión total es igual a, este ya lo conocen, suelo 1 ya llevamos esta ecuación. Presión efectiva más la presión neutra es el esfuerzo total.
Ahora, si yo calculo que el esfuerzo efectivo va a ser, o también llamado esfuerzo intergranular, va a ser presión total menos la presión neutra. Esta ecuación ya lo conocen ustedes. Como la resistencia del esfuerzo cortante es un fenómeno del aislamiento, depende del esfuerzo cortante en la falla. En las arenas húmedas se puede escribirle si la cohesión es igual a cero. Si tenemos cohesión cero, entonces escribimos esto. Esta es la presión efectiva. La presión total menos la presión neutra. Y el tau entonces va a ser esto. Presión total menos la presión neutra por tangente de phi. Donde sigma prima es el esfuerzo efectivo en la falla. El esfuerzo neutro hidrostático existe en la naturaleza en muchos casos. El esfuerzo neutro hidrostático, principalmente el nivel freático y sus fluctuaciones. Bien. Entonces, en una arena seca, el esfuerzo normal vertical producido por el peso propio de la arena, Z, la resistencia del esfuerzo cortante, directamente es gamma del suelo multiplicado por H. Ahora, si tenemos el nivel freático, entonces la sigma prima es gamma saturado por Z menos la presión neutra. Este que es presión neutra es justamente la presión, el peso específico del agua multiplicado por una altura Z. Entonces, reemplazando el esfuerzo de corte, tenemos gamma saturado menos mu, que este es el esfuerzo neutro por tangente de phi. Bien, entonces aquí tenemos un ejemplo. No sé si hagamos un repaso, por favor, para la próxima clase. Vamos a tener este ejemplito, vamos a resolverlo. Y después vamos a entrar a la parte de CBR. Si no, dejamos este ejemplo para las prácticas y entramos al CBR. Me gustaría hablarles de estos ensayos la próxima clase, completo, así, de corte directo, hablar del ensayo de CBR, porque este ensayo lo van a hacer ustedes en el laboratorio. Y hay problemas aplicados a esto. Entonces, por favor, no falten el día lunes. Vamos a tratar de hacer unos 2 ensayos, de explicarles sobre esto. Y el miércoles vamos a hacer en lo posible los ensayos de triaxial y más que todo el ensayo de placa. Voy a hacer esto, este ensayo de placa. Y utilización de estas gráficas. Pues por favor, en las 2 últimas, o sea, en la clase que viene esta semana, a ver si el lunes, no creo que acabemos el lunes, por favor repasen algo de compactación, ¿ya? Porque el CBR justamente está basado en compactación. Bueno. Ahora, si quieren, resolvemos este problema, no hay problema, nos queda un poquito de tiempo. Dice, se tiene un suelo con las siguientes características que se indican en esta figura. Analiza el esfuerzo cortante. Tenemos aquí 11 metros. El peso específico del suelo es 1800 kilos por centímetro cúbico. Y aquí tenemos, en este suelo, tenemos 1780 kilos por centímetro cúbico. Y vamos a ver muy bien. Aquí. Ya. Lo ven acá, que esta altura es 11 metros y esta altura es 6 metros hasta aquí. Y de aquí para abajo es 0,50. El peso específico aquí es 1800 kilos por metro. Corrijan las unidades, por favor. 1800 kilos por metro cúbico, o bien 1.8 gramos por centímetro cúbico. Aquí metro cúbico, no centímetros, metro cúbico. Aquí también metro cúbico, por favor. Hay un error.
Aquí está bien, aquí está 1780 kilos por metro cúbico. Bien, entonces, ¿qué hacemos? Calculamos el esfuerzo hidrostático en la ladera de la loma, tomando en cuenta de 6 metros, ¿no es cierto? Que estamos hablando de aquí, de 6, multiplicamos por supuesto el 1880, más este pedazo de aquí, que es 0,05 por 1800. En total tenemos 11.580 kilos por metro cuadrado, la presión. Y la presión neutra tenemos 11, que es 11 total que está a nivel de agua, 11 multiplicado por 1000, hasta acá. Entonces la presión neutra nos va a darle 11.000 kilos por metro cuadrado. Esa es la presión neutra. Ahora la presión efectiva es la presión que hemos calculado, que es 11.580 menos la presión neutra, que es 11.000. Entonces nos quedan 580 kilos por metro cuadrado. Ahora el tau es igual a, como si estamos considerando la arena con una reflexión interna igual a 0, entonces directamente nos va a dar sigma prima por tangente de phi. Sigma prima aquí nos dio 580 kilos. Entonces, si phi es 0, ese valor nos da 0. Entonces, ¿qué ocurrió? Vaya por corte, ¿verdad? ¿Por qué? Porque aquí es 0. Por eso bueno, si está húmedo, siempre hay que tratar de considerar que no sea 0. Pero en este ejemplo, Sobers da un valor que da para phi igual a 0, entonces ese valor es 0. Pues no tiene fuerza de corte. Bien. Entonces dejaremos aquí, jóvenes, hasta la próxima clase. Bien. De todo modo, el cálculo está aquí. Vamos a hacer aquí de determinación de fuerza de corte. Vamos a hacer los diferentes ensayos de corte directo y todo eso. Bueno, quedamos acá, jóvenes, hasta luego. Hasta luego, ingeniero. Hasta luego, ingeniero. Hasta luego.